sexo masculino y sexo femenino. Ahora, yo tomo esto de género y lo utilizo para nombrar lo que decíamos en un momento, esta sexualidad en la cultura. Y le llamo género. Entonces, ya hago un pequeño avance mañoso y digo, hay dos géneros. Primero, género más de hombre, género mujer, masculino, femenino. Ya no le llamo sexo. Sí. Se elimina eso y entonces ya llamo yo género. Y cuando yo le llamo género, empiezo a desligarlo, porque al final el objetivo va a ser este. Hasta decir, no hay, o bueno, tienes un componente biológico intrascendente, porque al final toda tu dimensión es solo género, y eso es netamente un constructo social. Luego, si es un constructo social, se puede modificar a mi gusto, porque no tendría ninguna base que lo sustente. Así es. Entonces, básicamente, fíjense lo grave de esto. Están diciendo entonces que todos nacemos sin ser ni hombres ni mujeres, sino que nacemos neutros, somos un género humano, y que nosotros podemos seleccionar o alterar, modificar o elegir el género que queramos. Es decir, yo ya no soy hombre, supuestamente, sino que yo puedo ser lo que yo quiera. Así es. Esto tiene una base en algunos ideólogos. Ajá. Me permito citar Claro, a una de las adelante. más importantes, que es Simone de Beauvoir, pareja del filósofo existencialista Jean-Paul Sartre. Bueno, ella también existencialista, obviamente ella siguió la línea filosófica de su pareja. Claro. Y hay que entender qué es el existencialismo para entender cómo viene la situación. El existencialismo en sí dice que no existe una naturaleza humana, sino que somos completamente una existencia libre que va eligiendo con sus actos cómo moverse en la vida. Por lo tanto, ¿qué es la naturaleza humana? La naturaleza humana, hablar de ella entre comillas porque la niegan, sería, si acaso, las consecuencias de tus decisiones libres que tú tomas en la existencia. Simone de Beauvoir toma esto y escribe un libro que se llama El segundo sexo, donde hace una frase muy interesante que se llama: no se nace mujer, llega uno a serlo. Por supuesto, si no hay una naturaleza humana, pues no naces mujer. Llegas a hacerlo con tus decisiones y con la cultura que vas tomando. Esta base filosófica es tomada por muchos propulsores del marxismo cultural, que sería un tema interesante para abondarlo en otro momento, y llega esta lucha, que es tomada en primera instancia por las feministas de la tercera ola. Las feministas toman esta bandera como una lucha de emancipación de la mujer. Pero después terminan siendo, no sé, se puede decir tontos útiles. ¿Por qué? Porque al final de cuentas esta ideología desbarata el mismo feminismo. Sí, es algo que es incomprensible, ¿no? El feminismo, como tú dices, de la tercera ola, busca que la mujer no sea mujer. Sí. Desfeminizar a la mujer. Es que ya no hay mujer. O sea, el feminismo queda descartado porque ya no existe la mujer, ni existe el hombre. Existen constructos sociales que uno adopta libremente y eso define tu ser, el constructo que tú elijas. No existe una naturaleza humana. Entonces el feminismo, si bien le pareció bonita esta ideología para las luchas que llevó, hoy en día pues destruye el mismo concepto feminista, porque entonces, si ya no existe mujer, ¿para qué queremos un feminismo? Exactamente, así es. Entonces, nos estamos dando cuenta entonces que el origen de todas estas ideologías no es una base científica, sino que son, llamémosle, postulados filosóficos que vienen a romper con una naturaleza humana. Quieren hacer una regresión del ser humano de su realidad sexuada a convertirlo en un ser neutro, el cual van a construirse según sus propias elecciones en el futuro. Ese es el meollo del asunto. Evidentemente, si yo rompo la base biológica, y de hecho esa base biológica la voy a despreciar después, al decir que el ser humano es, como decías, neutro completamente, hombre y mujer no hay absolutamente ninguna diferencia, salvo su morfología, y es una diferencia despreciable, o sea, sin importancia, y todo es cultura. Entonces se deconstruye el hombre, y ¿qué queda? El resultado de lo que tú quieras. Y por eso hoy en día vemos que no se habla ya de dos géneros, sino se habla
de N cantidad de géneros, donde si somos consecuentes con esta ideología, son potencialmente infinitos. Porque si todo es cultura y autopercepción, entonces hay tantos géneros como seres potenciales, como seres humanos en el planeta. Y eso es una consecuencia inevitable. Totalmente de acuerdo. Entonces, vemos con todo lo que nos has comentado que esta ideología surge entonces de principios filosóficos que destruyen la identidad del ser humano. Y para mí es importante que quede bien claro esto, y lo voy a preguntar así de manera directa. ¿Existe algún componente genético que fundamente la ideología de género? Por supuesto que no. No. Toda la biología la contradice desde el nivel cromosómico. Nosotros, desde las ciencias, porque aquí hay que aclarar una cosa muy clara. Las ciencias duras, las ciencias que no son sociales, digamos ciencias naturales, están bien definidas. O sea, el hombre y la mujer son seres sexuados. Cada célula del hombre es sexuada. Cada célula. Cada célula de la mujer es sexuada. Incluso la configuración cerebral del hombre y la mujer, si bien es equivalente, digamos, en potencialidad intelectiva, claro. O sea, digamos, tienen la misma potencia intelectiva, son distintos en su funcionamiento y configuración. Y entonces, ¿qué pasa? Aquí viene la gran paradoja. La ideología de género nos lleva a decir que somos neutros. Y esto de decir que somos neutros hace una violencia tremenda al ser humano, porque no lo es. Y va a entrar entonces en una contradicción objetiva con su misma realidad. Entonces estamos hablando de que, me gustó mucho lo inicial que dijiste, hay que tomar la realidad y si la realidad no se adopta a lo que yo creo, destruyo la realidad. Así es. Cuando debería ser al revés, ¿no? Yo debo de adoptar mis ideas, mi forma de pensar basado en la realidad, que eso es lo que le llamamos científico. Es decir, voy a creer o voy a pronunciar los postulados que la misma realidad me dicta. Y la realidad es que somos seres humanos sexuados. Existe hombre y existe mujer. Y no somos iguales. Tú bien lo dijiste, corporal e incluso en el funcionamiento hormonal, funcionamiento cerebral, tenemos grandes diferencias. Así es. Pero esto, la ideología de género no toma los postulados de la naturaleza, no toma realidades científicas para postularse, simplemente toma, vamos a llamarlo así, sentimientos y formas de pensar de un muy reducido grupo de personas, que también hay que decirlo eso. Por eso es ideología, por eso es ideología. Aunque son mañosos sus promotores, porque ellos obviamente no van a aceptar que tienen una ideología porque saben la carga peyorativa que el mismo concepto tiene. Claro. Ellos van a decir, nosotros no proponemos una ideología de género, sino que hablamos de un enfoque de género. Claro, es palabra bonita, eufemismo para decir lo mismo, porque a la hora de presentar las consecuencias del enfoque de género, encuentras que esta percepción cultural es tu mismo ser. Claro. Sigue estando esta ruptura irreconciliable que rompe al ser humano y lo pone en merced de una ideología destructiva. Entonces ahora sí realmente la forma en que yo piense de mí mismo en el futuro, si yo acepto que soy un sexo neutro o soy un ser neutro, ahora sí, de verdad, mi forma de pensar estará culturizada, es decir, estará influenciada por la cultura, llamémosle las modas, porque eso es lo que realmente ha afectado al ser humano en la actualidad, son modas y formas de comportarse. Es verdad que la cultura influye en cómo expresamos nuestra sexualidad, pero no la define. Claro que no, por supuesto. No la define, es decir, y para que quede claro este concepto, yo soy hombre independientemente si nací en México o no. Pero las formas en las que yo expreso mi masculinidad son diferentes según algunas regiones. Por ejemplo, la forma en que me visto, la forma en que me peino, la forma en que me expreso con otras personas. Eso es lo que la cultura, o llamémosle mejor, las buenas costumbres, me llevan a actuar de una cierta manera, ¿sí? A lo mejor si yo viviera en un país africano, mis costumbres, la forma de yo expresar mi masculinidad serían distintas, pero no las determina el lugar donde nací o la forma de pensar si soy o no soy hombre. Yo soy hombre, punto. Tengo que aceptar esa realidad
y vivir de acuerdo a esa realidad. Y la ideología de género lo que dice es, no tienes por qué aceptar la realidad. Tú hazte tu propia realidad según lo que tú quieras vivir y experimentar. Y es ahí donde se da una absurda idea de que yo puedo transformarme en lo que yo quiera. ¿Sí? Esto es absurdo. No resisten ni siquiera el mismo sentido común. Para yo poder defender los postulados de la ideología de género, tengo que negar, para empezar, el mismo lenguaje. Tengo que modificar el lenguaje para modificar el pensamiento y hacer un proceso de reingeniería en la sociedad, una reingeniería social. El ideólogo de género que plantea esto de la cultura cae en un punto de trampa, no puede salir, por eso lo niega. Sí es cierto, como decías, somos culturalmente sexuados, sí, pero en cualquier cultura y en cualquier época, desde que el hombre está sobre la tierra, el hombre era hombre y la mujer era mujer. Antes de que hubiera cultura. Desde siempre, hasta en los momentos más iniciales de la cultura, el hombre era el hombre, la mujer era la mujer. O sea, no había este problema. Esto es muy reciente. Esta ruptura tiene que 50 años para acá. Y estos 50 años para acá obedecen a una ideología de pensamiento que comienza negando la naturaleza humana, cuando eso es una contradicción insuperable. O sea, eso termina destruyendo al mismo hombre. Claro, por supuesto que lo termina. Aquí hay un comentario que bien vale la pena. Ahorita mencionaste el lenguaje. La ideología de género efectivamente tiene que tirarle directamente al lenguaje para que nuestra forma de expresarnos sea lo que hoy llamamos políticamente correcta, que nos tiene que ver con ser un uso del lenguaje adecuado. Y hay un psicólogo que ha tomado fama a nivel mundial, es Jordan B. Peterson, canadiense, es catedrático de una universidad canadiense, y él se negó precisamente a aceptar esos postulados de modificaciones del lenguaje. ¿Por qué? Porque ellos se los querían imponer por ley, el que alteraran la forma de expresarse a las personas que estuvieran a favor o acordes a esta ideología de género. Y él se negó, dice, yo no voy a cambiar el lenguaje, y ni por ley puedes obligarme a cambiar el lenguaje. ¿Sí? Es una forma muy sutil de destruir la cultura, vamos a decirlo así, la cultura, la inteligencia, y a través del uso desordenado del lenguaje, porque el lenguaje es aquello que comunica los sentimientos, las expresiones, los conocimientos, y si yo altero eso, todos los conocimientos, todos los sentimientos, todo lo que una persona quiere expresar, van a ir mal elaborados. Es decir, el lenguaje tiende a distorsionarse y a no expresar una realidad. Eso tiene su razón de ser en que nosotros estructuramos nuestro pensamiento a través del lenguaje. Claro. El mismo pensamiento que tenemos, nuestra concepción del mundo, nuestras percepciones lógicas, están enmarcadas en un lenguaje. Claro. Entonces, yo quiero cambiar el pensamiento de una sociedad, ¿qué tengo que hacer? Si yo entro de primeras, y bueno, si voy a poner un ejemplo un poco fuera de tema, que es un ejemplo que creo que los radioescuchas van a entenderlo muy bien. Si yo de entrada llego como una legislación y yo digo, ¿sabes qué? Yo quiero aprobar una ley para asesinar a los niños en los vientres de sus madres. Evidentemente eso va a provocar un rechazo natural. Y va a decir, oye, estás loco, ¿qué te pasa? Entonces digo, bueno, entonces busquémosle alguna palabra. No hablemos de exterminio, no hablemos de aborto, hablemos de interrupción voluntaria y consciente del embarazo. Pero no deja de ser, como lo dijiste inicialmente, vamos a matar a los niños en el vientre de su madre. Pero estás diciendo exactamente lo mismo, pero el lenguaje cambia. Y el lenguaje también genera percepciones diferentes. No decir las cosas por su nombre trae confusión. Así es. En el caso del profesor canadiense, él se niega a los géneros neutros y géneros del lenguaje, o sea, los adjetivos, los pronombres, que ya no digas él o ella, sino invéntate otro, para que la gente no se sienta ofendida. Entonces la forma de entrar es entrar por sentimiento. Pobrecito, mira cómo sufre, es discriminado. Yo tengo un problema con esto de lo discriminado porque... Es una palabra que tiene que redefinirse. Sí, porque la naturaleza misma y la esencia mía de la vida es discriminación todo el tiempo. En el momento que yo elijo una pareja, elegí una pareja y discriminé a todas las demás del mundo porque ya quiero estar con esa pareja. Simplemente cuando hacíamos los equipos de fútbol de niños, ¿a quién escogías? Pues al que juega mejor. Estabas discriminando al que juega mal y eso no es
malo, es una parte del proceso de selección, como tú dices, de pareja, de compañeros de equipo, de compañeros de trabajo. Es una selección natural de los más aptos para realizar las actividades que necesitamos que una persona realice. Eso no es discriminar. Por supuesto, no tiene una carga peyorativa. Le queremos dar una carga peyorativa y entonces decimos, no discrimines a nadie. No debes discriminar a nadie. Entonces es como si dijera, bueno, tú que promueves esto, ¿sabes qué? Pues yo no tengo casa y tú sí tienes casa. Déjame entrar a tu casa, no me discrimines. ¿Cómo es posible que me discrimines en el hecho de que yo no tenga una casa donde dormir y tú sí? Déjame entrar. O sea, va contra la misma, el sentido común de las cosas. Así es. Y es una... Hace grabado en nuestras propias... de esta manera, de manera inconsciente, porque es un bombardeo, claro, de esta ideología por todos lados, incluso las noticias, las novelas, los programas de televisión, lo que sea, ya no dicen sexo, dicen género. Exactamente. ¿Sí? Igualdad de género, equidad de género y que velemos a favor del género. Espérate, pues eso no tiene ningún fundamento. Se modificó el lenguaje, se modificó la percepción y esto continúa. Vemos en otros países que donde esta agenda va mucho más avanzada que en México, sí. Vemos hacia dónde va. O sea, destrozamos el lenguaje y entonces cambiamos la forma de pensar de la sociedad y la ideologizamos. Y entonces ya tenemos esto así. Tenemos en la misma escritura que ya se pone una X en lugar de A o sí. Para decir tots. O el arroba, ¿no? En lugar de decir todos y todas ponen tot y una arroba y una S, ¿no? Entonces, es absurdo. Empieza así. ¿Por qué? Porque esta es una agenda. Y aquí tiene que quedar algo bien claro. Este no es un movimiento natural de los pueblos. No es algo que surgió en la sociedad y que se maduró en una sociedad. No, esto es producto de laboratorio de pensamiento. ¿Quieren una prueba de eso? ¿Por qué se discute lo mismo en todas las naciones? Porque viene una directiva de parte de un poder fáctico de las Naciones Unidas, etcétera, que lanza y te dice, esto tienes que enseñar. Y aquí viene el problema del sentido común. Como es tan absurdo al sentido común, entonces necesita la ideología de género para implantarse dos cosas. Uno, necesita el poder del Estado que te obligue a aceptarlo, porque tú no lo vas a aceptar de forma natural. No. Ya quiero que le digas a una persona de 40, 50 años, ¿sabes qué? Tú puedes, hombre, mujer o lo que quieras ser, se va a reír de ti. El mismo sentido común va a decir, oye, esto no es cierto. Pero entonces, si no lo aceptas, si no aceptas que esta persona que nació hombre, ahora es mujer, o ahora es género neutro, o ahora es queer, o ahora es de la gran cantidad de géneros que hay, entonces tú eres discriminador y yo Estado te sanciono. Entonces viene la coacción del Estado. Eso es por una parte. Segunda parte, puesto que las generaciones ya mayores es difícil que acepten esto, se tiene que ideologizar a la sociedad a partir de aquellos elementos, de aquellos miembros de la sociedad con menos capacidad de crítica y análisis. ¿Y quiénes son? Los niños. Obviamente los niños. Se tiene que iniciar con ellos este proceso de ideologización al decirles desde temprana edad, ¿sabes qué? Lo que tú quieras hacer no tiene nada que ver con tu cuerpo, esta ruptura que decíamos, y entonces tú puedes elegir lo que seas y lo vas a hacer. Entonces el niño que tiene menos defensas o menos capacidad de análisis y crítica ante esto, lo adopta. Así es. Y entonces hablamos de un tramposo y autoritario proceso de reingeniería social. Así es. Otras personas lo han definido como, que me encanta esta definición, es el hecho de que nosotros empecemos a aceptar inconscientemente esto de la ideología de género y la culturización que se está haciendo en los niños, nos están haciendo partícipes de una paranoia generalizada. Es decir, y lo quiero que se entienda muy claro incluso para reafirmar lo que acaba de decir Reisner, si ahorita una persona se presenta ante ti, un hombre de 50 años, vamos a ponerlo así, y te dice, yo no soy un hombre de 50 años, sino que soy una mujer de 6 años, nadie con un poquito de inteligencia diría que eso es verdad. Necesita el Estado intervenir, es decir, leyes
que te obligan a ti a aceptar que eso es verdadero cuando sabes perfectamente que no lo es, ¿sí? Esta ruptura está siendo forzada, no a través de postulados científicos, no a través de un movimiento intelectual razonable y razonado con respecto a la naturaleza humana. No, esto viene por otro tipo de movimientos, llamémosle intelectuales, que buscan forzar esta ruptura de tu identidad a través de leyes y alteraciones del lenguaje y un proceso de inculturización a través de las escuelas con los niños. Y es ahí donde viene la pregunta principal de todo este asunto, que es lo que realmente todos y cada uno debemos de respondernos. Es común que las personas digan, bueno, si dos personas del mismo sexo, vamos a ponerlo así, quieren estar juntas, a mí no me afecta, ¿sí? El problema es que sí te afecta. Y esa es la pregunta principal de todo este tema. ¿Qué riesgos representa para nosotros hoy en día y para nuestras familias en el futuro que esta ideología de género se introduzca en nuestra sociedad? Son bastantes, vamos a ir tratando de desmenuzarlos. Primero, hay que reconocer que nuestra sociedad, como está constituida, es una sociedad occidental que creció y se formó bajo los valores de la Iglesia, bajo los valores cristianos. A lo largo de 2000 años, a través de las épocas, la sociedad occidental fue inculturando el evangelio y creando estructuras sociales de acorde a esto. El concepto de la familia, desde un punto de vista cristiano, del orden social, este realismo hacia esta naturaleza de que podíamos conocerla porque había una racionalidad intrínseca en la naturaleza. Por eso las ciencias surgen en Occidente, por esa misma razón, por esta inculturización que se fue dando del evangelio de forma paulatina, como no puede ser de otra manera, claro, paulatina. ¿Esto qué problemas trae? Número uno, rompe absoluta y radicalmente con los presupuestos occidentales y cristianos de una sociedad. O sea, es otra cosa. Porque si ya vamos a negar el realismo, vamos a negar la base objetiva y nos vamos a sumergir en un mundo de caprichos y subjetividades, entonces para empezar ya rompimos la base social. Porque esto trae consecuencias como esa camisa que tiene un hilito y dices, se lo voy a quitar. Y le jalas y de repente sin darte cuenta ya le estás deshilando toda, ¿no? Porque si no existe hombre ni mujer, ¿para qué queremos una familia? Así es. O sea, ¿qué sentido tiene formar una familia si las mismas categorías de hombre y mujer han sido vaciadas de sentido? Entonces tendrás convivencias sociales y roles ambiguos de las personas, donde yo puedo decir, pues hoy voy a actuar como hombre o yo voy a actuar como mujer. Pues, no puedo tomar ninguna responsabilidad. No. Me desligo completamente de mi existencia como tal, de esa realidad ontológica que soy y de las consecuencias de mi realidad ontológica. Y ese hay otro punto importante. Si yo no quiero ser hombre, sabrá Dios por qué motivos, también puedo negar las obligaciones que me son propias como hombre. Por supuesto, y negar todo, porque al final de cuentas es un gran egocentrismo hedonista a su máxima expresión. O sea, aquí lo que importa es lo que yo sienta y el otro se convierte a ser un instrumento, ya no persona, porque si yo niego la naturaleza humana, no se habla de persona, y eso lo voy a mencionar en un momento más con los famosos defensores de derechos humanos, que ya son un discurso vacío, y ahorita voy a decir por qué. Si yo niego la situación de ser persona, entonces, ¿para qué voy a asumir compromisos que me vayan a generar una carga? Por eso lo vemos hoy incluso en las parejas. Yo estoy contigo mientras me haces feliz, mientras me sirves. Ya no me sirves, ya no me hiciste feliz, ya no había venido los problemas, pues te dejo y busco otra. Entonces, una concepción utilitarista totalmente del ser humano. Entonces empieza a erosionarse el concepto social. Otra cosa en que afecta, bueno, erosionado el concepto social, cuando ya no sé ni qué soy, o me convencieron ideológicamente de que lo que yo decida eso soy en mi realidad más profunda, entonces me convierto en un sujeto fácilmente manipulable porque no tengo ya una base para defender una postura racional.
Y entonces una sociedad inmersa en esto se convierte en una sociedad perfectamente manipulable, porque al final no hay nada más manipulable que los sentimientos. Así es. Y los sentimientos es la forma de manipular esto. Y lo vemos, por ejemplo, en producciones de televisión, películas, novelas, programas de radio, donde este concepto ya se va introduciendo desde la falacia de ad misericordiam. O sea, míralo pobrecito, míralo cómo sufre, tú eres malo y discriminador porque no aceptas lo que él es cuando no tiene nada que ver. Y esto es muy importante. Hay un dato que destruye justamente lo que nos acabas de decir. Vamos a suponer esto. Yo soy hombre, obviamente. Pero si yo me reconociera o yo quisiera ser mujer, el hecho de que yo vaya ante un médico y me ponga 2 bolsas de silicón en los pechos, ¿sí? Me corte mis genitales y me fabrique ahí un falso órgano sexual femenino, ¿eso me convierte en mujer? Te convierte en un hombre mutilado. Me convierte en un hombre mutilado, ¿no? Efectivamente, eso es el primer punto. El segundo, siendo un hombre mutilado, ¿se van a resolver mis problemas de identidad? Por supuesto que no. Por supuesto que no. Y eso es aquí donde viene el detalle importante. Vamos a ponerse una sociedad en Estados Unidos, hay una tasa de suicidio de las personas del 4%. Las personas transexuales es del 46%. Es increíble, o sea, estamos hablando de 10 veces más, ¿sí? Y se supone que estas personas, al hacerse una reasignación física, morfológica del sexo, ya resolvieron sus problemas. ¿Por qué se suicidan? Porque al final, mi estimado Jaime, la realidad es lo que es. Y el hombre podrá darse de cabezazos contra ella todo lo que quiera, pero no la va a poder cambiar. Yo imagino una persona que se somete a esto, sea hombre o mujer, el grado tan enorme de frustración que debe sentir al descubrir que al final del día, así se haya mutilado, así se haya hecho lo que se haya hecho, se haya modificado, hormonizado su cuerpo, haciendo violencia contra su mismo cuerpo, un cuerpo sano, hace una violencia tremenda contra su cuerpo, y al final, ¿qué queda? Al final dices, pues hoy sigo siendo lo mismo. Si aspiro a ser mujer, no me puedo embarazar. No tengo regla menstrual, no tengo estas situaciones, no soy realmente una mujer, solo aparento ser una mujer, igual en el caso contrario. Así es, incluso hay un comentario muy interesante que vale la pena hablarlo. Cuando tú vas a contratar un seguro de gastos médicos, te hacen 2 preguntas principales, o 3 preguntas principales. La primera es, ¿eres hombre o mujer? Segunda, ¿qué edad tienes? Y la tercera, ¿tienes alguna enfermedad? ¿Cómo es posible que una persona transexual, vamos a poner así, un hombre que se quiere convertirse en mujer, pueda aspirar a un seguro de gastos médicos? Tiene que decir? Si le pone que es mujer, está mintiendo en el acta de contratación de un seguro de gastos médicos. Y vamos a suponer que lo pasaran, ese seguro de gastos médicos, por poner un ejemplo, ¿le pueden aplicar a esta persona los tratamientos propios de las mujeres? Es decir, yo soy hombre, me convierto en mujer, hazme un Papá Nicolau. Interesante. ¿Tendré cáncer de ovarios? No, obviamente no. Yo me reconozco como mujer. Y el Estado te lo ponga. El Estado me exige que lo aceptes. Tú, aseguradora, ¿estarás dispuesto a darme un seguro de gastos médicos como mujer, reconociendo mi identidad de género? Eso va a ser muy interesante. Bueno, por ejemplo, yo jamás veré a una mujer que muera de cáncer de próstata. ¿Sí? Ese es el problema. Es tan absurdo por eso. O sea, hay muchas implicaciones legales que no debemos de pasarlas por alto. Incluso si yo me reconociera como mujer y cometo un delito, me tienen que mandar a la cárcel de mujeres. Por supuesto. No me deben de mandar a la cárcel de hombres. Pero eres hombre. No, yo me reconozco como mujer. Por lo tanto, me tienes que mandar con las mujeres. Es una locura. Es una deconstrucción social. Todas las estructuras sociales se tambalean. Y es que todo está basado en precisamente en esta dualidad, hombre y mujer, cárceles, seguros de salud, atenciones médicas especializadas, incluso becas, oportunidades de negocio, deportes. ¿Qué tal si yo quiero ponerme a luchar? Vaya, pero me reconozco como mujer, entonces yo voy a entrar a luchar con mujeres. Y de hecho sucede en el mundo ya, ¿eh? Ya sucede, ¿sí? O una mujer que se quiere convertir en hombre, se mete una fuerte carga hormonal
pues los antidopings deben de pasar por alto eso. Por supuesto. Sí, pero si una persona normal una mujer se pone tantita hormona masculina, automáticamente le cancelan cualquier competencia. ¿Por qué? Porque la consideran antidoping. Pero lo haces pensando en que yo soy una mujer que quiere ser hombre y se mete un montón de hormonas masculinas, va a destrozar a sus contrincantes, como ya está sucediendo. Hace unos meses vi a una pelea de artes marciales libres, y era precisamente un hombre transexual, un hombre que se creía mujer, entró a competir, hizo pedazos a la otra muchacha. Por supuesto. Y era de las mejores. La muchacha dije, jamás pude imaginar lo difícil que sería competir con un hombre. ¿Por qué? Porque ya legalmente es mujer. Entonces es el problema. Es absurdo, es increíblemente absurdo. Es una lucha contra la realidad. Así es una lucha contra la realidad totalmente. Y eso es lo que se va configurando. Y hay otra pregunta que me gusta mucho. Voy a tomar un poquito el tema de la ideología de género y lo voy a cambiar por la anorexia. Okay. Una persona anorexia, así hablando en términos muy generales, es una persona que se concibe a sí misma como una persona obesa, por lo tanto deja de comer. ¿Qué argumento puede utilizar una persona que defienda la identidad de género que no puede utilizar de la misma manera una persona que sufre de anorexia? En un estricto sentido, estrictamente lógico, ninguno, porque al final de cuentas, lo que está diciendo una persona con esta disforia es decir, yo estoy teniendo una percepción de mí misma que rompe con la realidad objetiva de mi misma persona. Claro. ¿Qué dice una chica con anorexia? Yo tengo una percepción de mi persona que rompe con mi realidad objetiva. ¿Estás flaca? Sí, pero yo me siento gorda. Mi percepción es que estoy gorda y actúo en consecuencia. El que no se siente o tiene esta disforia va a decir lo mismo. ¿Sabes qué? Yo me siento una mujer, aunque mi cuerpo diga, eres un hombre, ¿no? Así es. Entonces, no habría una situación objetiva ahí. No. Es un problema lógico tremendo, pero aquí le jugamos un poco, digamos, los promotores de esto, no se van a meter a este análisis. No. Si te pones a ver las campañas de medios de comunicación masivo que promueven esto, ellos se van a quedar a nivel de sentimiento, porque saben que es la forma más fuerte de manipular a una sociedad. Y tú ves a un jovencito, si tú le dices esto a un jovencito de preparatoria, a un jovencito de universidad, él te va a decir, oye, no discrimines, ellos merecen ser felices. O sea, siempre el argumento se va a desviar a esto. Al ser felices, ¿no? Al ser felices. ¿Tú por qué no los dejas ser? O sea, pues que ellos sean. Sí. Toda la existencia humana ha habido personas pero no me así. hagas partícipe de tu locura. Exacto, perfecto. Sí. Si una persona dice, ¿sabes que yo me autopercibo un cóndor de los Andes? Está bien, tú autopercíbete un cóndor, está bien, yo no voy a llegar a tu casa con un garrote a decirte que no te autopercibas como un cóndor. Seguramente la realidad se encargará cuando extiendas tus alas y quieras volar, entonces probablemente ahí la realidad te va a dar una lección muy fuerte. Por supuesto. Pero el problema de la ideología de género, enmascarada por esta agenda de género, es que se te impone por vía del lenguaje, se te impone por vía del Estado, se te impone por vía de educación de los niños. Entonces, hablamos de una imposición ideológica brutal que está bombardeando nuestra sociedad. Las sociedades se resisten. En este momento hay resistencia en muchas ciudades de Latinoamérica, de Europa, hay resistencia. ¿Y quién se resiste? La sociedad, que no se va a tragar esto. Sí. Pero si entra a la escuela, esta resistencia va a ir menguando, porque las nuevas generaciones que van a ir surgiendo van a traer ya un chip ideológico que los lleva a negar su realidad. Entonces aquí la urgencia de combatir esto siempre y bajo toda circunstancia. Claro. Pregunta importante para los padres de familia, se nos está acabando el tiempo, pero rápido. Padres de familia, ¿debemos permitirlo? ¿Y qué podemos hacer para enfrentar esto en nuestras propias escuelas, en nuestro pequeño universo que es nuestros hijos y la escuela? ¿Qué podemos hacer? Primero, padre de familia, hay que informarse, hay que conocer bien de qué se trata esto. Uno no puede enfrentar a un enemigo si no lo conoce. Entonces hay que conocer bien estas situaciones. Desafortunadamente el Estado tiene la rectoría de la educación, por lo menos en México. En ese sentido, el Estado va a meter los contenidos que quiera y generalmente los que están en el gobierno van a aprobar esto.
Entonces, tú puedes legítimamente irte contra estos contenidos porque tú tienes la rectoría de la educación de tu hijo. El artículo 3 constitucional habla precisamente de que la educación debe estar libre de ideologías y fanatismos. Y este es un asunto muy importante, porque la ideología de género es una ideología fanatizante, porque no tiene absolutamente ningún sustento en ninguna investigación científica que pueda avalar esto. Es netamente ideológica. E incluso las ciencias sociales que lo aprueban traicionan su objeto de estudio como ciencia para aceptar esta imposición ideológica y vendértela como ciencia social, cual no es cierto. No es ciencia, no tiene nada de ciencia. Nada de ciencia. Nada. El decir que mi vivencia de la sexualidad no tiene absolutamente nada que ver con mi biología es ideológico. No tiene absolutamente ningún estudio, ni lo puede haber, porque es una aberración a la razón, que lo valide. Entonces, es netamente ideológico, lo enmascaren como lo enmascaren. Entonces, papás, a conocer bien esto, enseñen a sus hijos la realidad. Enseñen a sus hijos, vean, mira, la realidad me puede gustar o no me puede gustar, pero la realidad es lo que es y siempre será el camino más sano de la razón. Así es, no podemos transformar la realidad. No es posible. No es posible, o sea, no mágico, como decía Ben Shapiro, este judío que está hablando fuertemente contra la ideología de género, no puedes mágicamente cambiar de sexo de un día para otro. No se puede, es imposible. Entonces lo que tenemos que hacer es aceptar nuestra realidad, nuestra verdad, y sobre todo nuestra verdad ontológica, lo que somos, aunque nos duela, Claro. ¿sí? Pero aceptarla y vivir acorde a ella va a ser infinitamente más saludable que querer transformarnos o mutilarnos o hacernos un montón de cosas. Tendrás una vida más plena. Así siempre. es. Por último, ya para terminar, pues se nos acaba el tiempo, 2 comentarios de 2 papas. El Papa Francisco ha definido a la ideología de género como una ideología que es enemiga del matrimonio, Claro. que abre una guerra frontal contra la familia y que nos estamos enfrentando ante un proceso de colonización ideológica. Aprendas estos 3 conceptos: enemiga del matrimonio, guerra contra la familia y una colonización ideológica. Por lo tanto, debemos de conocerlo bien, conocer qué es la ideología de género y estar prevenidos para que a nuestros hijos podamos enseñarles la realidad y no puedan ser influenciables por estas mal llamadas ciencias, porque no es ciencia, no tiene ninguna realidad, ningún fundamento, ningún soporte científico, no tiene que ver nada con la realidad. Y por último, el Papa Benedicto XVI, que también habló de la ideología de género y la definió como la rebelión, la máxima rebelión de la criatura a su condición de criatura, donde quiere hacerse ella misma Dios. Por supuesto. Y quiere transformar su propia realidad como si fueran Dios, ¿sí? Entonces estamos hablando de que la iglesia es clara y categórica, no a la ideología de género. Y un aspecto que quiero que tome conciencia como un comentario final, Jaime. Adelante. Y esto quiero, mis estimados radioescuchas, que lo escuchen con mucha seriedad. El día de hoy, la iglesia, así con todos los defectos o todas las virtudes que de repente en su humanidad pudiéramos encontrarle, la iglesia es la gran barrera el día de hoy contra estas ideologías. La gran defensora de la razón. No son los filósofos, no son las universidades. La gran defensora de la razón es la iglesia. Por lo tanto, siendo ella la gran defensora y esta barrera que defiende a Occidente cristiano, obviamente todos los enemigos de la iglesia, todos los ataques ideológicos van a ir contra ella. No te dejes envolver, porque al final lo que el enemigo quiere es derrumbar la última barrera que defiende a nuestra sociedad de estas ideologías que deconstruyen y destruyen al ser humano. Así es, la iglesia se convierte en el catejón ideológico actual, ¿no? Esa barrera que evita que todas estas ideas lleguen con su plenitud a destruir las sociedades. La iglesia construyó la sociedad occidental y ahorita es la única que la está defendiendo. Así es, Entonces totalmente. hay que tener papás, y lo digo mucho papás, mamás, porque la guerra viene contra sus hijos. Ustedes ya están grandes, ustedes ya no los pueden alterar tanto acá, pero a sus hijos sí los pueden manipular y hacerlos pedazos con esta ideología de género. Por eso me dirijo a ustedes. Tomen con total seriedad la responsabilidad que implica ser padres y afrontar con total seriedad la responsabilidad de ser
educadores y formadores de sus propios hijos. Por eso es que quisimos hacer este programa, para que comprendan los graves peligros que representa esta ideología de género. Así que lo único que nos queda es pedirles que se encomienden a Dios, a la iglesia, se formen en estos tipos de cosas para que puedan defender la verdad, puedan ser capaces de educar a sus hijos y llevarlos a su máximo fin, que es la santidad. Así es. ¿Sí? Recordemos, estamos a sus órdenes. Reisner Vázquez, lo pueden encontrar ahí en Facebook. Como podrán ver, conoce muy bien del tema. Pueden hacernos llegar sus preguntas a través de la página de Valora Radio, a través de la página de Soldados de Dios. Agradezco infinitamente a todos los que estuvieron haciendo sus comentarios. Quechu, Marisol, a todos ustedes, muchísimas gracias por estar al pendiente de nuestro programa. Gracias por sintonizarnos. Y pues no nos queda más que despedirnos, darle las gracias. Jaime, ¿Sí? muchas gracias. Pedirles que Dios los bendiga. Muchísimas gracias y hasta el próximo lunes. Hasta luego.